Dándote, Señor, tu gracia, papito lindo, tu pronto auxilio, Dios Todopoderoso, en esta hora, creyendo con todo nuestro corazón de que tú harás una obra buena, plena, perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, que se han conectado ya en esta hora, y bendecimos a aquellos, Señor, si alguien más se va a conectar, y si alguien por alguna razón no se va a conectar, de igual forma, Señor, los bendecimos, Padre, en tu nombre santo. Y a los que ya estamos aquí te suplicamos que nos hables, Padre bendito, por medio de tu palabra, y que a ti sea la gloria y la honra en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Bueno, el tema para el día de hoy es un tema muy importante, al igual que todos los temas, ¿verdad? Pero este es un tema un poco controversial. Amén. El tema para el día de hoy vamos a hablar de el velo. Amén. De el trapo, dicen unas personas, ¿verdad? Que las mujeres se colocan en la cabeza. Y les digo, es un tema muy controversial porque hay muchas personas, mis amadas hermanas, no sé, les pregunto y respondan si ustedes mismas, ¿verdad? Es un tema relacionado 100% a la mujer, por el hecho de que es la mujer pues quien se lo pone, ¿verdad? Pero esto no dice de que porque la mujer es la que lo usa, el hombre esté exento de este tema. Ahí se van a dar cuenta de que una de las causas, no es la principal, pero sí es una de las razones, mejor dicho, por las cuales a la mujer el Señor le permitió que se colocara el velo, es a razón del esposo, amén, que es un símbolo y una señal de autoridad. Y en el caso de las que están solteras, ¿verdad? Pues es la misma historia, un símbolo y señal de autoridad en relación al padre, al varón, amén. Pero bueno, vamos a empezar en el nombre de Jesús. Quiero que me acompañen ahí, que lo escuchen, ¿verdad? Al libro de Isaías, capítulo 4 y versículo 5. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 4 y versículo 5. Entonces el Señor creará, escuchen qué interesante, sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche. Porque, y esta es la clave de este tema, mis amados hermanos, escuchen lo que dice acá a continuación. Porque sobre toda gloria, dice acá esta versión, habrá un dosel. Ya les voy a explicar eso. Ese dosel será un cobertizo para dar sombra, escuchen, contra el calor del día, y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Amén. Leemos otra versión. Y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Escuchen, porque sobre toda gloria, por eso les coloqué esta otra versión, habrá cobertura, dice. Amén. La primera versión que leímos dice, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Amén. Pero esta versión dice, porque sobre toda gloria habrá una cobertura. Amén. Cuando hablamos de gloria, mis amados hermanos, la Biblia habla de que una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna, otra, dice, es la gloria de las estrellas, y cada estrella brilla con su propia gloria. Amén. Y aquí nos lo dice claramente esta versión, sobre toda gloria hay una cobertura. La Biblia nos muestra de que Cristo es la gloria del Padre, ¿verdad? De Dios. El varón es la gloria de Cristo, y la mujer, escuchen bien, es la gloria del varón, y los hijos vienen a ser la gloria de la mujer. Recuerden que la Biblia habla claramente de que, y la ciencia lo dice, de que el que engendra es el varón,
y la que concibe es la mujer. Pero la Biblia, cuando habla acerca de la enemistad, que en el libro de Génesis habla de que se colocó entre la simiente de la serpiente, y luego dice, y la simiente de la mujer. Vean que no dice la simiente del varón, sino dice que esa batalla quedó constituida entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La Biblia también habla acerca de que una de las formas en las que la mujer va a encontrar redención, salvación, protección, según la versión que se utilice, lo puede decir diferente, es engendrando hijos. Y aquí es donde se pudiera decir hay como controversia, porque físicamente los que engendramos somos los varones, pero la que concibe y da a luz es la mujer. La mujer físicamente no puede engendrar, también entiéndase, la mujer no puede depositar un esperma, entiéndase así, en un óvulo porque es mujer, amén, pero el hombre no puede dar a luz a un bebé porque no tiene todo el sistema reproductor de la mujer. Entonces a eso es lo que me refiero cuando digo que la mujer no puede engendrar, repito, porque no puede colocar un esperma, y el hombre no puede concebir porque no tiene un vientre para poder dar a luz, amén. Entonces físicamente el hombre engendra y la mujer concibe, pero la Biblia dice de que la mujer encontrará salvación, amén, protección, redención, engendrando hijos, amén. ¿Y cómo es posible esto de que una mujer pueda engendrar si físicamente no se puede? Pues ahí habla mi amado hermano acerca de las glorias y la cobertura, que la mujer viene a representar una gloria para los hijos y a la vez una cobertura, pero la cobertura de la mujer es el varón y la cobertura del varón es Cristo y la cobertura de Cristo es el Padre, amén. Entonces ahí va en una secuencia. Pero lo que yo quiero que entendamos, la importancia de ese velo, como repito, que mucha gente le dice trapo, pero más que un trapo es un símbolo de autoridad, y aún lo dice la Biblia, no solamente por la autoridad que representa el esposo o el padre, sino a causa, dice también, de los ángeles. Ese trapo, como muchas personas, pues, lamentablemente en su ignorancia, así le dicen, es más, mis amadas hermanas, que un simple trapo sobre la cabeza. Es un símbolo de autoridad que aún las entidades espirituales tienen que respetar, amén, cuando hay una mujer con cobertura. Miren, quisiera decírselo de una vez, pero tengo que avanzar hasta llegar a la base bíblica para poder entenderlo, porque hay mucha controversia. Solo esto le voy a decir nada más, porque la Biblia dice que a la mujer se le dio el pelo. Por eso habla de que a la mujer le es honroso dejarse crecer su cabello, pero al hombre le es deshonroso. Amén. Entonces esa es la controversia que hay, porque muchos, por cuanto la Biblia así lo dice, yo no lo estoy negando, que a la mujer se le dio su cabello largo por honra, pero también por velo. Amén. Sí, esto es lo único que les voy a decir, pero esa es la mujer natural, amén, la que cuando nace el médico dice nació una mujer, esa es la mujer natural, amén. Pero otra, mis amadas hermanas, es la mujer espiritual. Ahí ya les di un tip, ¿verdad? De que la mujer natural, amén, o sea, la mujer que por naturaleza nació mujer, automáticamente la Biblia muestra que dejarse crecer su cabello le es honroso. Y si no quiere, dice la Biblia, dejárselo crecer, entonces dice que se rape. Y comparado con eso, simple y sencillamente, yo no conozco a ninguna mujer que espiritualmente hablando esté bien, que quiera raparse la cabeza. Conozco, mis amados hermanos, a una pastora. Cuando yo la conocí a ella por primera vez, le vi algo extraño, pero yo no sabía qué. Ya con el tiempo, conforme fuimos teniendo confianza, me conocieron y los conocí. Un día le dice el pastor a la pastora, enseñale a William. Yo dije, ¿qué me van a enseñar? ¿Cuál fue mi susto, sorpresa? No sé.
que viene ella y se levantó. Lo que usaba era peluca. O sea, eso fue lo que yo le percibí, que le veía algo raro, pero yo no sabía qué. Hasta ese día que me lo enseñó, créanme, yo me asusté, porque ella, no sé qué enfermedad es, mis amados hermanos, una enfermedad que hace que se le caiga el cabello. No es cáncer, amén, pero hay una enfermedad que hace que a las personas se les caiga el cabello y ya no les vuelva a salir. Y entonces me enseñaron eso, de que ella estaba prácticamente sin cabello, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? Mis amados hermanos, porque no es que ella haya querido raparse, ¿verdad? Más sin embargo, no usa su cabeza así como la tiene, sino se coloca pelucas. Y les digo, la gente que no la conoce la ve y la ve normal, aunque como repito, cuando yo la vi, le vi algo extraño, pero hasta que me enseñaron pude detectar qué era lo que le estaba viendo, ¿verdad? Pero repito, esos son casos muy puntuales, amén. Entonces miren, dentro de lo que estamos leyendo de Isaías capítulo 4 versículo 5 hasta la parte final dice, porque sobre toda gloria habrá una cobertura, amén. Les voy a leer solo ese pedacito en otras versiones para que nos vayamos dando cuenta, mis amados hermanos, de que, como les repito, ¿verdad?, de que lo que mucha gente le dice ese trapo. Y les digo, cuando yo vine acá a Costa Rica por primera vez, la iglesia a la que yo vine a pastorear no creían en el velo. Según ellos, y miren qué tremendo, hasta dónde puede llegar, no sé, la ignorancia, tal vez le voy a decir así, de que ellos creían, y hasta la fecha, mis amadas hermanas, digo hermanas en este punto en particular, yo sé que ahí está hermano Israel, ¿verdad? Porque son las hermanas las que lo usan. Pero en ese momento hay iglesias en la actualidad, amén, se los digo porque yo estuve con una congregación así. Otro día les cuento cómo fue que llegué ahí. Y lo que el pastor enseñaba era que la mujer que se cubría la cabeza era como una prostituta. ¿De dónde sacaban eso? De aquel momento en el que si ustedes se recuerdan en la Biblia, cuando Tamar, la nuera de Judá, se enteró que Judá iba a subir a donde ella estaba, dice la Biblia claramente que ella llegó y se cubrió, pero dice se cubrió el rostro. Sí, o sea, sí se cubrió, amén. Y recordemos que cuando Judá la vio, claramente dice la Biblia que la tuvo por ramera. Entonces de ahí sacan ellos, yo creo que está algo sacado fuera de contexto, ¿verdad? Porque para empezar, la Biblia muestra de que ella se cubrió, pero se cubrió por completo, no la cabeza. Ustedes y yo sabemos que si una mujer se cubre la cabeza, el rostro le queda descubierto. Y ya les digo, y al día de hoy hay iglesias que enseñan eso, que las mujeres que se cubren las comparan con Rahab la ramera, perdón, con Tamar, que no era ramera, pero la contaron por ramera. Entonces ahí hay un pequeño punto, ¿verdad? De que para empezar, Tamar ni era ramera, ni se cubrió solo la cabeza, ella se cubrió el rostro por completo, porque lo entendemos, ¿verdad? Así lo dice la Biblia. Y si ella se hubiera cubierto solamente la cabeza, desde el momento que Judá la ve junto al camino, la hubiera reconocido. Y con mucho respeto, mis amados hermanos, pero la Biblia es lo que muestra. Judá, dice la Biblia, se llegó a ella, tuvieron intimidad y Tamar resultó embarazada de Judá. Y vuelvo a la carga, si ella se hubiera cubierto solamente la cabeza, con mucho respeto, ¿verdad?, en el momento de intimidad la había reconocido, mas sin embargo en todo ese proceso no la reconoció. La reconoció hasta que ella le manda a decir, pues antes de que me maten, solo quiero que sepan que yo estoy embarazada del dueño de estas cosas. Hasta ahí Judá reconoció quién era la mujer con la que él se había acostado. Entonces esa mujer, para empezar, repito,
no era prostituta, no era ramera y no se cubrió la cabeza, amén, sino se cubrió el rostro por completo, amén. Entonces por eso les digo, para mí les puedo decir es parte de alguna ignorancia o falta de revelación o entendimiento, pero lamentablemente en relación a este tema del velo, hay muchas iglesias que hasta el día de hoy, amén, dicen eso, que la mujer que se cubre es contada por ramera, pero yo no lo creo y ahorita se los voy a demostrar. Entonces vean, les voy a leer varias versiones en esa misma cita de Isaías capítulo 4 versículo 5, solamente la parte final, para que vayamos entendiendo, sobre todo mis amadas hermanas, la importancia de esa cobertura. Dice, sobre toda gloria habrá un toldo de defensa. Entonces el velo, mis amadas hermanas, es una defensa. Por encima de todo, dice, habrá una carpa. Amén. Y cuando hablamos de una carpa, mis amadas hermanas, amén, sabemos que si hay sol, uno se mete bajo la carpa, recibe cobertura. Si hay lluvia, uno se mete bajo la carpa y no se moja. Otra versión dice, porque estará sobre todo como upa. Amén. Y dice que upa es, escuchen qué interesante esto, esa palabra upa que utiliza esta versión dice que es un dosel, un toldo, una carpa, escuchen esto, nupcial, que se utilizaba en las bodas judías. Entonces aquí algo muy interesante, cuando habla de un toldo, no sé si, bueno, espero que me dé a entender con estas palabras que estoy mencionando, mis amados hermanos, cuando les digo toldo, carpa, nupcial. Cuando en aquel entonces habían bodas, ustedes saben, se celebraba la boda, pero ese trepito, ese toldo, esa casa, digámoslo así, ese techo, amén, claramente lo dice ahí, nupcial, era para que ahí estuviera el novio y la novia, los esposos, si ya se habían casado, y nadie más. Entonces, esta cobertura de la cual la Biblia está hablando ahí en Isaías capítulo 4, versículo 5, es para todas aquellas mujeres, mis amadas hermanas, que están contadas dentro de la iglesia que se va arrebatada. Entonces, es por eso de que ante una doctrina, al menos les digo como yo la veo, y espero que cuando terminemos el tema, ustedes la vean igual, o sea, igual de clara. Hay mucha controversia y hay mucha gente pues que la cuestiona, otros simple y sencillamente no creen y otros que para mí tal vez son los que están un poco peor, no solamente no creen, sino todavía dicen que la que se cubre es como una ramera, o sea, están un poquito peor, ¿verdad? Sigo. Es una... Sobre toda gloria habrá un canopy, dice, y aquí habla de una copa de los árboles. Amén, sigo. Porque sobre todos habrá una cubierta, sobre toda la gloria del Señor habrá un dosel, porque sobre toda gloria habrá una cobertura, porque sobre toda gloria brilla su, escuchen esto, protección, porque sobre toda gloria habrá un pabellón, encima de todo será tienda. Ok, aquí rápidamente, porque el tiempo va avanzando y corre rápido, está la palabra que aparece ahí, mis amadas hermanas, amados hermanos, perdón, en Isaías 4:5, donde dice sobre toda gloria habrá un dosel, o una cobertura, defensa, carpa, canopy, cubierta, pabellón, protección. Amén. En el original es la palabra jupa, la que decía, ¿verdad? Y aquí sus significados son tálamo. ¿Y qué es un tálamo? Vean una vez más, hace referencia, dicen, el tálamo es la cámara nupcial. Aquí ya no es, mis amadas hermanas, lo que decía la otra, dosel nupcial, amén, esa carpa que se pone cuando están las bodas, sino aquí dice cámara nupcial. Escuchen, lecho matrimonial, simboliza la intimidad y la unión entre esposos. En este caso,
la intimidad y la unión, como el velo es algo físico, pero tiene que ver con un significado espiritual entre Cristo y la iglesia. Amén. Luego dice toldo nupcial, lo que les hablaba anteriormente, espacio destinado a la unión conyugal, manifestaciones espirituales, emocionales o sentimentales, pero también significa cubrir, acto de protección del esposo, cumpliendo, escuchen, su papel de cabeza. Representa compromiso, matrimonio y protección. Miren, si tal vez ustedes lo han visto, mis amados hermanos, pero en muchas culturas del Medio Oriente, amén, dentro de la cual pueden entrar los israelitas, pueden entrar los egipcios y los turcos y los países ahí circunvecinos, mis amados hermanos. Dentro de esas culturas, si ustedes lo han visto, hay unas mujeres que se visten todas de negro con sus velos y todo el asunto, ¿verdad? Y que solo los ojos se les ven. Cada mujer, mis amados hermanos, que se viste así, esto lo hacen sobre todo en la cultura del Islam, en la religión del Islam, a los musulmanes. Esas mujeres que están así, todas cubiertas en esa cultura, es porque están casadas, ¿sí? Y las mujeres que andan sin velo y con el rostro descubierto, y una característica muy importante, con el pelo suelto, es porque están solteras. Entonces, en aquellas culturas, ¿cómo se echa de ver que una mujer es casada y una mujer es soltera? En la cobertura, amén. La que está casada se cubre, se le ven solo sus ojos, y la que está soltera, pues igual anda cubierta, pero sin velo y con el pelo suelto. Amén. Y les pongo este ejemplo, ¿verdad? Según la Biblia, cuando habla del ejemplo del tálamo, Joel 2:16 dice: reunid al pueblo, santificar reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Y escuchen qué dice luego: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. No voy a hacer mayor énfasis a causa del tiempo, pero les acabo de explicar que el tálamo es la cámara nupcial, el lecho matrimonial, simboliza la intimidad y la unión entre esposos. Es un lugar de intimidad, es un lugar de preparación, y aquí dice: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que tanto el novio como la novia están saliendo del lugar de preparación porque se van a casar. Entonces aquí habla la importancia de la cobertura, amén, de que más que un trapo es un símbolo espiritual de autoridad de aquella iglesia que está preparada y cubierta para salir al encuentro del novio. Amén. Entonces ahí está hablando, simboliza tanto el arrebatamiento porque los dos se van a juntar, como también las bodas del Cordero, porque dice novio y novia y se van a juntar para casarse. Cuando habla del toldo nupcial, ya lo leímos, Isaías 4:6, será un cobertizo para dar sombra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Y por último dice que también significa cubrir, lo vuelvo a repetir, acto de protección del esposo cumpliendo su papel de cabeza, representa compromiso, matrimonio y protección. Y aquí la base bíblica es Ruth capítulo 3 versículo 9. Dice acá, permítanme, vamos a ver, aquí está. Vamos a ver, entonces, en este punto dice: soy Ruth, tu sierva. Escuchen, mis amadas hermanas. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Entonces, en el libro de Ruth, mis amados hermanos, la Biblia muestra cómo Ruth recibió una triple cobertura. Amén. Aquí habla acerca de el manto, habla acerca de las alas y habla acerca de la casa. Amén. Y Ruth por eso llegó a ser una mujer, mis amados hermanos,
de que llegó al campo de Booz siendo una esclava, una extraña, una extranjera, y terminó siendo la dueña. ¿Por qué? Porque se refugió bajo alas, se refugió bajo casa y se refugió bajo el manto. En su momento vamos a hablar de ese tema, mis amadas, que también es un tema doctrinal. Si no recuerdo mal, creo que hasta ahorita no lo hemos mencionado en relación a la cobertura. Y aquí ya no es una cobertura, entiéndase, la del velo, sino la cobertura de pastor y oveja. Amén. Lo hablaremos otro día, porque es un tema doctrinal también. Entonces, aquí vean. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 40, dice: hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Y aquí está lo que les decía hace un momento. Pero la gloria del celestial, la gloria del cuerpo celestial es una, y la gloria del cuerpo terrestre es otra. Hay una gloria del sol, y otra gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues cada una es distinta de otra estrella en gloria. Amén. Entonces aquí está hablando, mis amados hermanos, de cuerpos. Amén. Está hablando también de entidades y está hablando también de nosotros. De la gloria de la luna, la gloria del sol es Cristo. La gloria de la luna es la iglesia. Y cuando dice, y cada estrella brilla con su gloria propia, está hablando de cada uno de nosotros como personas y glorias individuales. Pero cuando todos nos unimos, esa es la gloria de la luna. Entonces, seguimos. La Biblia habla por lo menos de 7 tipos de hombres. Por lo menos. Amén. Número 1. Les explico esto para poder darme a entender, aunque ya se los mencioné, la diferencia entre la mujer natural, a la cual se le dio el pelo por velo. Mujer natural. Pero ya les expliqué de que la diferencia entre la mujer que usa velo y no es la mujer espiritual. Entonces, por lo menos la Biblia menciona 7 diferentes tipos de hombre. Número 1, el hombre natural. Es el que cuando nace, ¿verdad? Solo hay 2, mis amados hermanos, 2 géneros, varón y hembra, y punto. Amén. Entonces, el hombre natural o la mujer natural es cuando nace, pues nació un varón o nació una mujer. Luego ya viene el hombre carnal, amén. Luego viene el hombre pecador, luego viene el hombre necio, después viene, y aquí aunque estamos hablando de la palabra hombre, pero no se refiere solamente al varón, sino a la humanidad, amén, a las personas que han pasado de ser naturales, carnales, pecadoras, necias, y que ahora son personas espirituales, amén. Entonces, el número 5, es la mujer, porque la mujer es la que usa el velo, ¿verdad? Espiritual, pero para llegar a ser una mujer espiritual dejó de ser natural, dejó de ser carnal, dejó de ser pecadora, dejó de ser necia, y ahora es una mujer espiritual. Y la mujer espiritual es la que tiene una necesidad de cubrirse. Ya vamos a ver por qué también. Pero luego, después del número 5, que es el espiritual, está el perfecto, el hombre perfecto, la mujer perfecta, y el varón de Dios, que aunque ahí dice, mi amado hermano, varón de Dios, no significa de que porque dice varón las mujeres no entran ahí. Es que recordemos que cuando la Biblia habla de varón de Dios, habla de una estatura, no está hablando de un género, solo los hombres, no, sino de una estatura, y es el varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y esa es la medida, mi amado hermano, que tú y yo tenemos que alcanzar. Entonces hago el énfasis para que no crean las mujeres que como dice varón de Dios, solamente los varones, no, sino ese título de varón de Dios es una estatura, a la estatura del varón de Dios, que es Cristo. Amén. Entonces repito, aquí les mencioné por lo menos 7 tipos diferentes de hombres, de personas, amén, en el ámbito natural al ámbito espiritual. Entonces aquí vuelvo a hacer el énfasis y ya lo vamos a mencionar una vez más. Ahora bien, la Biblia habla por lo menos también de 5 diferentes tipos de mujeres. Está
la mujer natural, la mujer pecadora, la mujer necia, la mujer espiritual y la mujer virtuosa, que viene a ser una mujer guerrera. Amén. Ahí está lo mismo, ¿verdad? Al igual que cuando hablamos del hombre, amén, también empieza siendo un hombre natural, una mujer natural, pero ese hombre y esa mujer tienen que llegar a ser hombres y mujeres espirituales, personas, que aquí ya cuando hablamos de persona no estamos diciendo un género específico, espirituales, amén. Y cuando hablamos de eso también es una estatura, amén. Pero también, mis amadas hermanas, dentro de esa vida, ¿verdad?, espiritual, hay 3 tipos de vida, que está la vida bios, amén, es la vida de nuestro cuerpo, amén. Luego está la vida psique o suque, puede ser también, que es la vida del alma. Pero luego está la vida zoe, que es la vida espiritual. Entonces ahí espero estarme dando a entender. La mujer y el hombre natural, amén, tienen la vida bios, amén, y la vida psique. ¿Por qué? Porque su cuerpo está vivo y su alma está viva. Pero si no le han abierto su corazón al Señor, no tienen viva la vida espiritual. ¿Qué necesitan? Que ese espíritu que Dios nos dio, le dio a la persona natural, amén, sea reavivado, sea revivido, y entonces pasará a convertirse en una persona espiritual y disfrutará. Algún día vamos a hablar de este tema, también es un tema muy bueno, de las 3 vidas: la vida natural, la vida del cuerpo, la vida psique o suque, que es la vida del alma, y la vida zoe, que es la vida espiritual. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos, de que entonces vuelvo a hacer este énfasis, amén, de que la mujer natural, a ella no le es necesario utilizar un velo, amén. ¿Por qué? Porque se le dio el pelo, dice la Biblia, por velo. Pero ustedes, mis amadas hermanas, repito, hago el énfasis específicamente en mujeres, porque a los hombres la Biblia no nos dice que nos tenemos que cubrir, porque nuestra cobertura es Cristo, amén. Pero ustedes, mis amadas hermanas, ya no son solamente mujeres naturales, amén, sino tenemos que entender esto, también son mujeres espirituales, porque llevan una vida natural en su cuerpo, ¿verdad? Recuerden que el cuerpo hay que alimentarlo, saciar sus necesidades, mejor dicho, amén. El alma también, pero también el espíritu. Entonces una mujer natural puede ir y venir, pero una mujer espiritual tiene límites, amén. Y esa es la gran diferencia, mis amadas hermanas, entre alguien que no logra entender la importancia del velo. ¿Por qué? Porque su vida espiritual o está estancada o no ha revivido o se murió, amén. Pero la mujer espiritual, amén, entiende que tiene su pelo, amén, por velo, pero también tiene un velo que es un símbolo de respeto, de autoridad y de que esa mujer es espiritual. Entonces, la mujer natural, les repito, si no hay una vida espiritual, no tiene por qué utilizar un velo, porque espiritualmente hablando no hay vida. Pero la mujer natural y mujer espiritual tiene que tener su cabello, lo dice la Biblia, y también su velo. Amén. Ahí se van a dar cuenta por qué. Vean, pues, según 1 Corintios 2:14, solo déjenme ver, mis amadas hermanas, santo Dios. Es que miren, el tema es realmente extenso. Voy tratando de ir lo más rápido que puedo, pero me quedan todavía más de 30 diapositivas, imagínense ustedes. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre, vuelvo a hacer el énfasis, mi amado hermano, en esa palabra, la palabra hombre no es varón, sino dice ser humano o gente. Cuando ahí en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre, no está hablando de un varón, sino está hablando del ser humano o de gente. Y tanto hombres como mujeres somos seres humanos y somos gente. Entonces dice, pero el hombre natural, podemos parafrasearlo un poquito, pero el ser humano, pero la gente natural,
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque las cosas espirituales se han de discernir, se han de entender espiritualmente hablando. Pues ahí está una base contundente. Ya vamos a llegar a la famosa cita de Corintios capítulo 11, donde habla del velo, pero les quise colocar esta cita primero para que nos demos cuenta de que la Biblia claramente hace un énfasis y marca una diferencia entre la gente natural, entre el ser humano natural, o según lo que está escrito en la Biblia, o el hombre natural y el hombre y la mujer espiritual. Ahí no hay pierde, mis amadas hermanas, sobre todo ustedes, en relación a ¿y por qué tengo que usar yo ese trapo? Porque créanme, les digo, hay muchas, bueno, no muchas, tampoco voy a ser exagerado, ¿verdad? Pero hay personas, mujeres sobre todo, lógicamente, ¿verdad?, que han llegado a la iglesia y al ver el trapo, les digo, eso es lo primero que nos preguntan. A la pastora y a mí nos preguntan eso. Les cuento, sigo grabando, mis amadas hermanas, de que esto es tan cuestionado. Pero yo creo que a estas alturas, según hasta donde voy explicando, ya lo logramos entender. De que una es la mujer, hago énfasis en mujer porque la mujer es la que lo usa, natural, y otra es la mujer espiritual. Las cosas del espíritu lo acabamos de discernir acá. El hombre natural, la mujer natural no las entiende. Amén. Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual, las cosas del espíritu, como se disciernen espiritualmente, y la mujer es espiritual y el hombre es espiritual, él o ella sí las entiende. Amén. Bien, como les digo, a ver si no me va a tocar dar esto en dos clases, mis amados hermanos, porque ya llevo 40 minutos, pero es que es demasiado lo que me falta. Imagínense, lo que les voy hablando es la introducción todavía. Amén. Les voy a hablar rápidamente acá de esa diferencia que la Biblia menciona ahí. Recuérdense que dice, pero el hombre natural. Y luego dicen, porque para él son, bueno, no entienden las cosas del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. Esta es la otra palabra que les voy a explicar, espiritualmente. Entonces les voy a explicar dos palabras rápidamente, el hombre natural o el hombre espiritual, pero las dos palabras son natural y espiritual. Vean, pues la primera palabra, natural, cuando habla del hombre natural, dice que es sensitivo. Y cuando se habla de una persona sensitiva, se está hablando de una persona que vive movido por sus 5 sentidos. Con mucho respeto, y ahí mismo se los voy a explicar. Pero si nosotros, mis amados hermanos, viviéramos así, solamente dirigidos por los 5 sentidos, con mucho respeto se los digo, no habría una diferencia entre un animalito, un perro por así decirlo, y un ser humano. Porque si ustedes se dan cuenta, los perros sobre todo, ¿verdad?, que son los que andan allí en la calle y uno tiene más acceso a verlos, ¿verdad? El perro tiene ganas de hacer cualquier cosa en ese momento. Digamos, tiene necesidad de orinar, ustedes saben, levanta la pata o se agacha y orina en la calle. Tiene necesidad de otras cosas y en la calle lo hace. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque es un animal sensitivo. Sus sentidos, actúa bajo sus sentidos y lo que tiene necesidad, lo que tiene ganas, lo complace en el momento. Se quita las ganas y sigue como que nada pasó. Nosotros definitivamente no podemos ser así, pero una persona natural así es, se deja dirigir solamente por los 5 sentidos. Y ustedes y yo sabemos que los 5 sentidos son básicamente oído, el gusto, olfato, la vista y el tacto. Amén. Ve algo y no discierne, sino ya se armó aquí por algo que vio, quizá inequívocamente. Bueno, sigo. El hombre natural tiene deseos, escuchen esto, y afectos corrompidos. Por ponerles un ejemplo, por esto que dice acá, deseos y afectos corrompidos.
hay muchas personas, sobre todo mujeres, de que no pueden tener amigos, entiéndase, varones, porque rápidamente el varón lo malinterpreta todo. Y como he escuchado una palabra que me gusta mucho que dicen acá, un cariñito, que tal vez ella tuvo un detalle, un cariñito con él y ya él piensa que le gusta. Afectos corrompidos. Ya el varón piensa, esta saber qué quiere conmigo. Afectos corrompidos. Amén. Pero sigo. El hombre natural dice que está contrastado con el hombre espiritual. O sea, es un contraste totalmente. Si el espiritual es blanco, el natural es negro y así sucesivamente. Dentro de esto de sensitivo habla de natural y dice que no es espiritual. Dentro de los deseos y afectos corrompidos habla de un animal, habla de algo sensual, vida desordenada y comportamientos que no acercan a la persona a Dios. Entonces aquí tenemos que ver, mis amados hermanos, si en determinado momento, por alguna razón, tenemos comportamientos que en lugar de acercarnos a Dios, nos apartan, entonces estamos siendo dirigidos como hombres o mujeres naturales. Amén. Y por último, contrastado con el hombre espiritual en lo físico que no tiene el Espíritu de Dios. Amén. Esta es la pequeña, gran razón. Es como una dicotomía lo que les acabo de decir, la pequeña, gran razón. Amén. Por la cual el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque como lo acabamos de ver acá, es físico y no tiene al Espíritu de Dios. Entonces les cuento rápidamente, cuando yo vine a pastorear acá a Costa Rica por primera vez, como les comenté, la iglesia que yo pastoreaba creía otra cosa. Lamentablemente el pastor que a mí me cubría cuando yo viajé a Guatemala vendió el templo con todo y las ovejas. Amén. Y me recuerdo que una hermana me llamó, yo estaba en Guatemala, pastor, pasó esto y esto, y nos quedamos sin templo, me dice. Pero si usted regresa, nosotros lo seguimos a usted. Que yo regresé. Y entonces, como ya estábamos bajo otra cobertura, ¿verdad? Yo regresé a Ebenecer. De Ebenecer, el apóstol Sergio oró por mí, me mandó aquí a Costa Rica, oró por la pastora también, mi esposa, y la mandó a pastorear allá a Misco, y me mandaron a mí para acá. Entonces, cuando ya estábamos, ya una vez más habíamos regresado a la cobertura, entonces yo les empecé a explicar a todos, a la iglesia, acerca de la doctrina. Y cuando llegué a este punto del tema del velo, les digo, todas las hermanas que estaban conmigo en ese momento, ninguna usaba velo. ¿Por qué? Porque de donde veníamos, de donde salimos, nos habían enseñado eso. Yo les digo, nos habían enseñado porque yo estuve ahí, pero yo nunca lo creí. Porque cuando yo llegué a este ministerio aquí a Costa Rica, yo en determinado momento, es que me había salido de Ebenecer, lo voy a decir así, pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando yo llego al evangelio, yo llegué a una iglesia que estaba bajo la cobertura del apóstol Sergio de Ebenecer, pero no era Ebenecer central, digámoslo así. Entonces llegó un momento en el que la iglesia en la que yo estaba, que tenía cobertura de Ebenecer, se salió de la cobertura de Ebenecer. Y como esa era mi iglesia, yo me quedé con ellos y automáticamente como iglesia nos salimos de la cobertura de Ebenecer. Ok, en ese entonces yo no era pastor. Amén, cuando nos salimos. Luego pues me nombraron pastor y ya como pastor yo decido regresar a Ebenecer ya cuando les cuento eso que me pasó aquí en Costa Rica. Y les estoy contando todo esto para decirles lo siguiente. Cuando yo les explico a las hermanas del tema del velo, todos venían de que nadie creía en eso y yo se los explico ese mismo día. En ese entonces yo me recuerdo que yo me vestía un poco diferente. Allá en Guatemala, bueno, digamos que es un velo, digámoslo así, pero son típicos. Y a mí me gustaban mucho porque allá los bordaban y eran como bufandas así, pero largas. Y yo me las enrollaba aquí en el cuello y a mí me gustaban. Y a veces en lugar de corbata usaba mi
bufanda, le voy a decir, por no decirle velo, ¿verdad? Me lo enrollaba aquí, me lo metía y se me miraba bien bonito. Y yo traía todas esas mis bufandas, y cuando las hermanas escucharon el tema, pastor, nosotros nos queremos cubrir, me dijeron. Entonces, ¿qué hice yo? En el siguiente culto, agarré mis bufandas y se las regalé y se las pusieron como velos. Amén. Algún día tal vez les voy a enseñar cómo era. En aquel entonces me acuerdo que 1,000 colones costaba una bufanda de esas, que bien se pueden usar como velo también. Son muy bonitas porque son típicas, son unos bordados muy bonitos que hacen allá en Guatemala. Entonces, ¿qué pasó con ellas? Al siguiente culto, todas, mis amados hermanos, todas llegaron ya con su velo. Y yo me quedé sorprendido porque yo me imaginé, bueno, ellas tienen tantos años de estar con el otro pastor en el otro ministerio, y yo vengo con un tema de un día, porque fue un día que se los prediqué, y al otro culto ya llegan cubiertas y yo les regalo mis velos. Entonces dije yo me quedé sorprendido. Yo me imaginé de que iba a ser un proceso en medio del cual, bueno, primeramente Dios algún día, ¿qué decir? No fue algún día, al siguiente culto, amén, ya estaban ellas ahí con su velo. ¿Y qué me dijeron, pastor? Es que nunca nadie nos lo había explicado, y lo que nos habían explicado, como repito, porque yo hablé con el pastor en su momento de eso fue lo que él me dijo, amén. Y como yo estaba bajo esa cobertura en ese momento, pues aunque no lo aceptaba, ¿verdad?, por lo menos lo respetaba. Ok, entonces les cuento eso, mis amadas hermanas, porque yo puedo dar testimonio de que ese tema, al explicarlo, el Espíritu lógicamente tiene que darles testimonio a ustedes, las hermanas, de lo que yo les estoy diciendo. Y aquí pues no hay ningún problema, ¿verdad?, porque todas se cubren, mis amadas hermanas, pero como es parte del tema doctrinal, pues hay que compartirlo, porque algún día, se los aseguro, si no es que ya les ha pasado, más de alguien les va a preguntar. Repito, como la gente no sabe, ¿verdad?, que se le llama velo, amén. A algunos lugares creo que también le dicen madrileña, creo que le dicen. Entonces, ¿qué es lo que la gente pregunta? Tal vez llegan un día como usted, mire usted, y ese trapo que usan ahí las mujeres de su iglesia, ¿qué? ¿Qué le van a decir? ¡Ay, locura del pastor! No, ustedes tienen que tener la doctrina y poder explicar, por lo menos esto que ya les he dicho y les repito, es que mire, la Biblia dice que a la mujer natural le fue dado por velo su pelo, pero la mujer espiritual, por eso dice que la mujer espiritual es la que ora y profetiza. Y por eso es, mis amadas hermanas, que tampoco, ¿verdad?, ustedes están obligadas a andar las 24 horas del día con el velo puesto. No, cuando ora y profetiza. Entonces ustedes le explican que la Biblia dice que cuando uno ora y profetiza, cuando adora al Señor, es necesario cubrirse, porque eso es un ámbito espiritual y porque lo hace la mujer espiritual. Ahí les resumieron los dos temas que yo voy a compartir, 2 horas de doctrina, amén. Pero eso, repito, aunque ustedes ya lo entienden, tienen que saberlo. ¿Para qué? Porque se los aseguro, más de algún día alguien les va a preguntar. Si no es que ya alguien les ha preguntado, y ya me dirán, si alguien les preguntó, ahí me cuentan qué respondieron. Pero la respuesta sencilla es de que ustedes usan el velo, o que en la iglesia las mujeres se cubren, porque hay una diferencia entre mujer natural y mujer espiritual. No es lo mismo. Rápidamente, ya me quedan como 10 minutos nada más, y lógicamente el tema no lo voy a terminar. Lo que voy a hacer es que lo voy a dejar hasta aquí en la diapositiva que me queda, y luego, mis amadas hermanas, sí, en la próxima semana les voy a explicar lo que falta, porque no, falta demasiado todavía. Ok, entonces con esto voy a terminar, amén. Explicándoles la diferencia, ya les expliqué lo que es el hombre natural, y ahorita rápidamente solo significado les voy a dar de lo que es el hombre espiritual. Miren qué curioso, mis amados hermanos, de que la palabra tiene que ver, dice la palabra griega. En español se traduce como espiritual, pero la palabra griega se pronuncia neumáticos. Amén.
Y yo no sé si ustedes cuando escuchan esa palabra neumáticos se recuerdan de algo. Yo, por ejemplo, escucho la palabra neumáticos y me recuerdo de las llantas del vehículo. Amén. Y para que esas llantas del vehículo, bien dicho también, neumáticos, funcionen, tienen que estar llenas de aire. Amén. Y en lo espiritual, mi amado hermano, para que ustedes y yo seamos gente espiritual, tenemos que estar llenos de el soplo divino, un viento, amén, un viento recio, dice el libro de Hechos, que es el Espíritu Santo, amén. Entonces acá rápidamente esta palabra de cuando hablamos de un hombre espiritual que entiende las cosas espirituales, dice que es no físico. Ahí ya se va todo, mi amado hermano, no natural, ya es totalmente opuesto. El otro significado es divinamente. El otro significado es espiritual, vean, dones espirituales con la guía del Espíritu. Y termino diciéndoles esto. Y el significado que da, el otro significado es del Espíritu. Entonces, el hombre y la mujer, mis amados hermanos, espiritual tiene que ser del Espíritu. Esa es la clave y la diferencia. Y ahorita me quedé aquí lo voy a dejar, del por qué la mujer tiene que usar el velo, del por qué la mujer tiene que cubrirse, porque el velo, repito, que no se nos olvide, cuando ora, profetiza o adora al Señor. La otra semana les voy a explicar los riesgos de no hacerlo. Amén. Miren, les voy a decir esto también. Pareciera una broma o un chiste, pero no lo es. La importancia de que, miren, si yo les pregunto, yo sé que ahorita pues no me pueden responder porque tienen que poner el micrófono y todo el asunto, ¿verdad? Pero si yo les dijera, ustedes prestan su cepillo de dientes, pero ni a mis hijos, ni a mi esposa, que es mi esposa y son mis hijos, ni a ellos les presto mi cepillo de dientes. Y tampoco les ando pidiendo prestado el de ellos, porque yo soy el papá, porque yo sé que no me lo van a prestar. Amén. Entonces, aunque es un caso exagerado, pero el velo, mis amadas hermanas, espiritualmente hablando, es igual. No tienen ustedes por qué estar prestando su velo. Otro día, en la próxima clase se los explico, pero quiero comentarles esto rápidamente. Esto nos pasó allá en Guatemala y se los digo con mucho respeto, pero para que ustedes vean la importancia. ¿Qué pasaba allá en Guatemala? Aquí sinceramente creo que pocas veces ha pasado, pero también ha pasado. De que las hermanas se habían acostumbrado a que se me olvidó el velo. Agarraban las mantillas con las que se cubren a las hermanas cuando se postran y se las ponían. Y también un día fue necesario explicarles a ellos allá en Guatemala este tema. Y yo les decía, hermanas, no estén prestando su velo tiene que ser algo personal. Amén. Y si por alguna razón ustedes lo van a prestar, entonces yo les decía, regálenlo para que ese velo ya no regrese. Regálenlo, así de simple. Amén. Pero no estén, porque ¿qué hacían también? Entonces, como repito, o se ponían las mantillas que servían para cubrir, o le decían a una hermana, présteme su velo, pero ¿qué hacían? En el mismo velo se metían las dos. Amén. Y yo le decía, no, eso no es correcto. Entonces, una vez ya dada esa explicación, un día una hermana me llamó y me dijo, pastor, mire, al fin logré entender, me dice, lo del velo. Ella usaba su velo, pero ese día en particular se le olvidó llevarlo. Amén. Y agarró una mantilla. Y con mucho respeto, mis amadas hermanas, viene y me dice, mire pastor, acuérdense que esas mantillas sirven para cubrir a las hermanas que se postran y normalmente se ponen de la espalda, cintura y cadera y cubre, esa es el área que cubren. Y me dice la hermana, mire pastor, como a mí se me olvidó mi velo, cuando yo me iba a poner la mantilla, escuchen esto,
Y con mucho respeto se los digo, mis amados hermanos. Yo vi un par de nalgas, me dijo. Y yo me empecé a matar de la risa. Santo Dios, le digo, hermana, saber la nalga ni de quién se iba a poner usted encima. Amén. Yo vi un par de nalgas, me dice, y me estaba poniendo eso. Y cuando yo vi eso, ay no, yo me quité eso. Entonces vean, mis amadas hermanas, esto definitivamente fue una visión de parte de Dios. ¿Para qué? Como les digo, aquí yo he visto que algunas veces, quizás no ustedes, amén, pero sí he visto a alguna persona por ahí que se le olvida su velo y agarra una mantilla. Entonces yo conté ese testimonio en la iglesia, ¿verdad? Les conté a las hermanas para que se dieran cuenta y les digo, bueno, si ustedes siguen ahí, entonces saber la nalga ni de quién se van a poner como cobertura. Y yo creo que ya, por eso les decía, pareciera cómico, ¿verdad? Pero esto es verídico, mis amadas hermanas, amén. Entonces el velo tiene que ser un elemento dentro de su armadura espiritual, entiéndase la Biblia, su libreta de notas, ¿verdad? Su velo, algo muy importante, mis amadas hermanas, cada vez o que vayan a ir a la iglesia o cada vez que ustedes vayan a orar en su casa, siempre que vayan a orar en su casa, colóquense su velo. Y la pastora les puede dar testimonio, ella se acostumbró, lo voy a decir así, que a donde va siempre anda cargando su velo en una bolsita. ¿Por qué? Porque como pastores, mis amados hermanos, la gente a veces nos conoce o llegamos a la casa de algún hermano. Pastor, fíjese que yo le dije, pastora, le dije a la hermana o al hermano que usted puede orar por él. Y en el caso de ella no puede, ay, perdóneme, yo no puedo porque no tengo velo. Les digo, en determinado momento, la otra semana les voy a explicar el por qué. Sería mejor, amén, pero esto tampoco es excusa ni pretexto, ¿verdad? Les digo, sería mejor no orar a orar sin el velo. Por eso vuelvo a repetir, el velo tiene que ser así como el celular, mis amadas hermanas, mis amados hermanos. Les digo esto, ¿por qué? Porque yo conozco mucha gente que se va, pero se recuerda que dejó el celular, regresan por el celular. Amén. El celular lo andan ahí cargando para arriba y para abajo. Amén. Algo así tiene que ser el velo. No importa si ustedes van al trabajo, van al mall, vayan a donde vayan. Eso tiene que ser un instrumento personal. Amén. Amén y amén. Bueno, por hoy